Muy buenas, bienvenidos a una nueva sesión donde vamos a hablar sobre las vistas materializadas de Mongo. Una vista materializada de Mongo no es más que una colección que almacena el resultado ya calculado de una consulta de agregación. A diferencia de la vista estándar, que los datos se calculan en el momento de utilizar la vista, en las vistas materializadas los datos ya calculados se almacenan en una colección, lo que permite un acceso más rápido y eficiente. Esto realmente es útil para consultas complejas y que tienen un alto costo computacional, obviamente incurriendo en costes de almacenamiento, ya que vamos a utilizar una nueva colección para almacenar estos datos. Y también importante, estos datos de las vistas materializadas no se actualizan de forma automática cuando nuevos datos se insertan en las colecciones originales o se reemplazan. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver mejor utilizando código. Así que vamos a ello. Vamos a utilizar una vez más nuestra base de datos de películas. Si recordamos, un documento de esta base de datos contiene determinada información sobre una película. Título, descripción, cuáles son sus directores, etc. Además, vamos a reutilizar una consulta que utilizamos en el vídeo anterior sobre las vistas estándar. Lo voy a copiar y lo vamos a utilizar como partida para crear nuestra nueva vista materializada. En primer lugar, utilizamos la función de agregación de Mongo. Y en el pipeline que especificamos, vamos a definir cómo van a ser la agregación que vamos a hacer sobre los datos. Si recordamos, esta consulta, que ya hicimos en el vídeo anterior, lo que hace es, va a la colección de comentarios y lo relaciona con los documentos que tenemos en nuestra colección de películas. ¿Para qué? Pues para crear una proyección donde los documentos van a tener el ID del documento de la película, el título de la película y un campo llamado comments, que es el número de comentarios existentes en la colección de comentarios. Entonces, partiendo de este pipeline de agregación, para crear una vista materializada, lo que tenemos que hacer es simplemente incluir un nuevo paso al final, ¿vale? En este caso, este paso lo que hace es utilizar el operador out, donde le vamos a indicar con un string el nombre de la colección donde queremos persistir el resultado de este pipeline de agregación. Por ejemplo, lo vamos a llamar movies mat, ¿vale? De materializada. De esta forma tan sencilla podemos crear nuestra vista materializada. Como es un cálculo complejo, va a tardar un tiempo, así que yo voy a pausar el vídeo y en cuanto termine continuamos. Vale, justo acaba de terminar y si tenéis curiosidad ha tardado 8 minutos y 23 segundos. ¿Vale? Y eso que no son muchos documentos, para que hagáis una idea del coste de la consulta. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es si refrescamos las colecciones. ¿Vale? Ya tenemos la nueva colección que acabamos de crear. Y si presionamos algún elemento, ¿vale? Pues tenemos pues justo lo que habíamos calculado. Por un lado, el ID del documento de la película, el título de la película y finalmente el contador de comentarios existentes en la colección de comentarios, ¿vale? Que en este caso es 2 para este documento, ¿vale? Si vamos a ver algunos más, estarían todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas tenemos haciéndolo así? Pues la primera es que al ser una colección normal, podemos crear índices sobre ella, ¿vale? Esto, a diferencia de la vista estándar, si recordáis, en la vista estándar solo podíamos apoyarnos en los índices de las colecciones origen. En este caso, tenemos la ventaja de que podemos crear índices específicos para la vista, ¿vale? De hecho, se crearían de forma normal. Por ejemplo, podríamos crear un índice por el campo title de tipo texto, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Y además, obviamente, al estar ya el documento ya calculado, las búsquedas que podemos hacer sobre esta colección pues ya son directas. No hay que hacer ningún cálculo para obtener esta información.
por lo cual resulta mucho más rápido y eficiente. Además, para crear esta vista materializada, yo he utilizado el operador out, pero la realidad es que Mongo nos ofrece otro operador más para realizar una vista materializada, que es el operador merge. ¿Por qué Mongo nos ofrece dos operadores distintos? ¿Vale? Fundamentalmente porque se comportan obviamente de dos maneras distintas, pero tienen una parte en común. La parte en común del operador out y el operador merge es que el resultado de la consulta de agregación, al persistir en una colección que no existe, crea la colección y inserta todos los documentos en la colección. La diferencia está en cuando vamos a persistir sobre una colección que ya existe, ¿vale? Imaginad que yo vuelvo a ejecutar esta agregación, ¿vale? Pues como ya existe la colección MoviesMat, aquí es donde se comportan distintos los operadores. Si tuviéramos el operador out, lo que ocurre es que lo que hace es desechar todos los documentos originales y insertar los nuevos, ¿vale? Lo que hace es como los borra todos y lo crea de nuevo, ¿vale? Sin embargo, el operador merge nos permite hilar un poquito más fino a la hora de hacer el reemplazo. Es decir, con el operador merge nos permite definir cómo se va a comportar Mongo a la hora de insertar un documento que ya existe en esa colección, ¿vale? En este caso, la sintaxis del operador merge, por un lado, es into para indicar la colección. En este caso, podemos indicar la misma colección MoviesMat. Y tenemos un parámetro de configuración llamado whenMatched, donde podemos definir el comportamiento que ocurrirá cuando uno de los documentos nuevos que hemos generado ya existe un ID, porque al final la comparación por defecto la hace a través del ID, cuando en un documento nuevo del pipeline de agregación, con ese ID ya existe en la colección original. ¿Qué podemos hacer? Podemos definir, por un lado, que haga un replace, es decir, descarta el original, el que ya existía, y inserta el nuevo que proviene del pipeline de agregación. También podemos decirle justo lo contrario, keep existing, es decir, manténme el documento original y descarta el nuevo, ¿vale? También podemos definir la estrategia de merge, que además es la estrategia por defecto en el caso de que no configuramos este parámetro de whenMatched. ¿Y qué hace el merge? Pues el merge lo que hace es mira el documento nuevo y mira el original. Si en el documento nuevo hay campos nuevos, esos campos específicos los inserta en el documento original. Y si existen los mismos campos tanto en el documento nuevo como en el original, los reemplaza. Y obviamente, si existen campos que solo están en el original, los mantiene, ¿vale? Intenta, digamos, hacer una especie de join, ¿no? de mezcla del documento nuevo con el original. También podemos decirle que haga un fail, es decir, directamente, si se da la casualidad de que voy a insertar un documento que ya existe, falla. Se detiene el pipeline, se detiene la creación de la vista y se acabó. Y también podríamos indicar un pipeline, es decir, incluso decirle un comportamiento más complejo para aplicar cuando existe un match entre documentos. Por ejemplo, vamos a dejar un replace, ¿vale? Que no es el estándar, el de por defecto. Y además también podemos especificar el comportamiento cuando no hay un match, es decir, cuando un documento procedente del pipeline de agregación no existe en la colección que queremos persistir, ¿vale? Por defecto se hace un insert, es decir, este documento nuevo no existe en la colección original, lo inserto. Y además el comportamiento por defecto en el caso de no especificar nada para cuando no hay un match. Pero también podemos hacer lo contrario, que es un discard, que es justo, si este documento nuevo no existe en la colección original, descártalo. Y finalmente también podemos hacer un fail, que es directamente detener el proceso y que acabe en el momento en el que se detecta que un documento no existe en el original, ¿vale? Así que con esta estrategia lo que estaríamos haciendo es, si la colección MoviesMat no existe, la crea e inserta los documentos. Pero si ya existe, lo que va a hacer es
hilar más fino a la hora de reemplazar, ¿vale? Esto nos permite que cuando vamos a actualizar los datos de una vista materializada no vaya, digamos, a lo bruto y seamos un poquito más selectivos. Pero aún así, igualmente tendríamos que hacer el lookup completo, es decir, hacer el cruce de datos, crear la proyección por cada documento y una vez que tenemos todo el array de documentos resultantes, se aplica la lógica que hemos definido aquí. Aún así, esto nos puede tomar, pues una vez más, unos 8 minutos en nuestro caso. Pero ¿qué podemos hacer para que ser un poquito más selectivo? Pues en esto es lo que existe una estrategia que es lo que Mongo denomina vistas materializadas bajo demanda. Y esta estrategia es muy sencilla. Lo que hace es que Mongo te dice lo normal que ocurra es que se inserten nuevos documentos en la colección original. Y lo que queremos es volver a pasar este pipeline, pero solo y únicamente sobre esos documentos nuevos, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, yo me vengo a las películas. Y ahora lo que voy a hacer es insertar una nueva película, ¿vale? Voy a copiar no sé, esta película, por ejemplo, copy document, ¿vale? Y la voy a insertar de nuevo, ¿vale? En este caso le borro el ID para que me genere un ID nuevo, obviamente, y le voy a cambiar el título, ¿vale? Para que no haya colisión con el nombre del título, ¿vale? Añado un nuevo documento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, que en la vista materializada, como hemos dicho ya antes, no se va a actualizar por defecto, es decir, ese valor, esa película, no aparece en nuestra vista materializada, ¿vale? ¿Vale? El ID que empieza por 6, que en nuestro caso no existe, por lo cual esa película no estaría. Entonces, con las vistas materializadas bajo demanda, podemos volver a regenerar esta vista, pero solo para los documentos nuevos. Para eso, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es insertar un nuevo paso al principio de pipeline. En este caso vamos a hacer un match, ¿vale? Y vamos a decir que vamos a aprovecharnos de las propiedades de los Object ID, que son incrementales, es decir, los valores superiores diga que son posteriores en el tiempo, por lo cual nos vamos a aprovechar de esta propiedad para decir que hazme un match para todos los IDs que superen un valor determinado. En este caso, lo que voy a hacer es, me voy a ir a la original, me voy a ir al final, ¿vale? Y voy a decir que este Object ID lo vamos a tomar como referencia para que haga el match. Es decir, le vamos a decir que a partir de este ID, extráeme en los documentos que superen este Object ID y vamos a hacer el pipeline de agregación y vamos a persistir, ¿vale? De esta manera, en vez de hacer documento a documento, como hicimos la primera vez que creamos la vista, ahora solo nos va a ser sobre un documento. De hecho, pues si ejecuto el pipeline ahora mismo, debería ser inmediato. ¿Vale? De hecho, ya ha terminado y si vamos a ver la colección, deberíamos tener ya nuestra nueva película, ¿vale? Con el ID nuevo. En este caso, como es nueva película, no tiene comentario, está por ser 0 y ya la tendríamos, ¿vale? De esta manera podemos hacer updates incrementales mucho más eficientes para refrescar nuestra vista materializada. Así que ya hemos visto cómo crear la vista materializada, cómo son colecciones normales que podemos crear índices y utilizar haciendo la consulta normal y corriente, es decir, los datos ya están calculados y los índices nos harían incluso acelerarlo aún más. Y vemos las distintas estrategias que tenemos a la hora de crear la vista, con el out y con el merge. Sin embargo, hemos visto cómo los datos no se mantienen en sincronía cuando los datos de las colecciones originales se añaden nuevos, se reemplazan o lo que sea. En este caso, es responsabilidad nuestra gestionar los updates de las vistas materializadas, es decir, refrescar los datos de la vista, ¿vale? Con la estrategia de on demand podemos ser aún más selectivos y ser mucho más rápidos a la hora de generarlo. Sin embargo, aún así, Mongo no lo hace esto de forma automática, es decir, como ya hemos visto, Mongo no te mantiene la sincronía
de forma automática entre las conexiones originales y las vistas. Eso es responsabilidad nuestra. ¿Y qué podemos hacer por nuestro lado para actualizarlas? Es decir, ¿cuándo hacemos el disparador para que nosotros actualizamos nuestras vistas? Realmente existen distintas estrategias que podemos seguir para hacer el update. Si os interesa que hablemos y veamos sobre estas estrategias concretas, dale a like a este vídeo o dejadme algún comentario para que yo entienda que realmente os interesa que veamos este tema un poquito más en detalle. Pero bueno, en este vídeo lo dejamos por aquí y donde hemos visto ya todo lo más importante de las vistas materializadas. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.